Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Soy tu Pediatra. Vamos a tratar de hablar hoy un poco de anemia. La anemia es una circunstancia que vemos muy frecuente en medicina y que tiene muchos factores alrededor. Entonces, obviamente no voy a hablar en un lenguaje muy técnico, como ha sido mi costumbre en mis videos, como para que ustedes logren entender un poquitico qué signos de alerta puedo yo llegar a tener con mi hijo en caso de que yo tenga la duda de si mi hijo tiene anemia o no. Y voy a tratar de explicarles a muy grosso modo cuáles son los tipos de anemia que existen. Para empezar, entendamos que la anemia es una disminución en la hemoglobina. La hemoglobina es un carrito que lleva el oxígeno en la sangre. ¿En qué celulitas lleva el oxígeno en la sangre? En los eritrocitos. Entonces, la forma de los eritrocitos nos puede a nosotros hacer pensar qué tipo de anemia puede llegar a tener un chico cuando nosotros vemos un hemograma y nos entregan un resultado que se llama el extendido de sangre periférica. Dependiendo del tamaño de los glóbulos rojos o de los eritrocitos, nosotros vamos a dividir las anemias en tres, en anemias microcíticas, normocíticas y macrocíticas. Eso puede ser muy complejo de entender porque pues finalmente es un tema mucho más técnico para nosotros los médicos, pero las manifestaciones y los orígenes entre los diferentes tipos de anemia son variables, entonces por eso es importante como conocer un poquitico según el contexto en el que mi chico está, qué posibilidades de anemia puede llegar a tener. La anemia más frecuente que quizás nosotros vemos en medicina es la anemia microcítica, que son los globulitos se vuelven pequeñitos. No quiero pues ahondar un poco más en si es microcítica, hipocrómica, porque eso ya son temas más técnicos, pero quizás la que más frecuente vemos es la anemia por deficiencia de hierro. El hierro es un elemento que utilizamos o que viene en los alimentos que nosotros comemos y que paradójicamente cuando nosotros estamos con un poco de anemia o nuestra hemoglobina está baja por falta de hierro, pues vamos a tener síntomas que hacen que nosotros queramos comer menos, que nos sintamos como un poco más cansados, que queramos estar un poco más somnolientos o queremos estar un poco más dormidos cuando normalmente no lo estamos, somos un poco más lentos en nuestro accionar. Entonces, digamos que eso en los chicos es importante entenderlo. Nosotros cuando estamos en el vientre materno tenemos un tipo de hemoglobina que llamamos la hemoglobina F, que es la hemoglobina fetal. Cuando nosotros nacemos, la gran mayoría de la hemoglobina que tenemos cuando somos bebés es hemoglobina fetal, que tiene una gran afinidad por el oxígeno. ¿Qué empieza a suceder a partir del segundo mes? Empezamos a cambiar la hemoglobina que traemos de bebés por la hemoglobina A, que es la hemoglobina del adulto o la hemoglobina que todos vamos a llegar a tener ya después de que arrancamos ese cambio. Los glóbulos rojos son unas celulitas que están en el cuerpo y tienen una vida media de 120 días, o sea, cada 100 días se está recambiando los globulitos rojos y nacen unos nuevos glóbulos rojos. Entonces siempre vamos a tener células jóvenes que nos van a estar, digamos, circulando en nuestra sangre. Entonces, cuando empezamos a hacer ese cambio por la hemoglobina fetal, la tendencia es que los niños más pequeños, bebecitos, la hemoglobina les caiga. Y nosotros la denominamos la anemia fisiológica. Todos los chicos obviamente están en un periodo de lactancia. Ese periodo de lactancia es importante porque el hierro que tiene la leche materna es muy bien disponible, quiere decir que lo coge fácilmente el cuerpo y lo puede utilizar. Y digamos que en general es algo que nos va a servir a nosotros para poder recuperarnos rápidamente. Podemos demorarnos un año más o menos en la recuperación de esa hemoglobina mientras hacemos toda la transición de todos los globulitos rojos que tenemos. En términos generales, a esa primera anemia fisiológica, como les digo yo, es un tema que es, como su nombre lo dice, fisiológico, o sea, transitorio. Todo lo vamos a tener en ese periodo de tiempo y en la medida en que nuestro cuerpo va cambiando, pues vamos a tener ya una hemoglobina normal, como que oscila más o menos entre 2 y 16 gramos por decilitro. ¿Qué puede llegar a que nosotros tengamos una anemia por microcítica hipocrómica? O sea, los que tenemos los globulitos pequeñitos. Entonces, la anemia por deficiencia de hierro, algunas intoxicaciones, específicamente la intoxicación por plomo. Podemos tener, cuando nos enfermamos crónicamente, hay una posibilidad de que se nos baje la hemoglobina también, porque el cuerpo se desgasta demasiado tratando de curar la enfermedad. Eso sucede más o menos en el 25% de los casos. Y digamos que teniendo en cuenta todo esto, el hierro tiene mucho que ver con
la gran mayoría de este tipo de anemias. Es quizás la más frecuente de todas, la que vamos a nosotros a ver. Hay otros nombres técnicos que no se los quiero mencionar, sé que faltó uno ahí, pero pues para efectos prácticos esto es como lo que quiero que me entiendan de esa anemia. Es importante que entiendan que hay alimentos que tienen hierro. ¿Cuáles son los alimentos que tienen hierro? Sé que no son muchos los que les guste el hígado, que les guste la pajarilla, que es el vaso, o que les guste la morcilla. Pues a los que están en otros países es como un alimento que se hace a base de arroz con los intestinos del cerdo, y se utiliza la sangre del cerdo para poder hacer este tipo de alimento. Es un alimento que es rico en hierro y puede servir muchísimo también. Entonces el alimento es importante en estos casos que podamos tener un buen suplemento de hierro a través de nuestra dieta para evitar tener que llegar a las instancias de utilizar medicación. Ahora, si se tiene que utilizar medicación, debe ser guiada por un médico. Podemos tener un manejo preventivo con algunas gotas de sulfato ferroso, o tratamiento, digamos, ya efectivo, que utilizamos con una dosis un poco mayor, o incluso ya en adultos pueden utilizar hasta hierro intravenoso para poder suplir esa necesidad que el cuerpo tiene de hierro y poder salir de la anemia que se tiene. La anemia normocítica es en la que el glóbulo rojo no pierde su tamaño. Generalmente lo vamos a encontrar en pacientes que tienen una pérdida de sangre, entonces puede ser un sangrado gastrointestinal o una pérdida por sangrado, o en las enfermedades crónicas en las que más vamos a encontrar este tipo de dinámicas. Entonces, obviamente, ya si encontramos un contexto en el que tenemos una anemia y la clasificamos como normocítica, pues tenemos que ir a buscar ese tipo de situaciones que nos llevan a que esta anemia se presente. Entonces, buscar si hay una enfermedad crónica, buscar si hay un sangrado a nivel de intestino y demás. Y faltaría una que es la macrocítica, que es un poco más de grandes, por decirlo de alguna manera, que está en la anemia megaloblástica, digamos que es otra connotación diferente, que en pediatría realmente no lo vemos tanto. Hay otro tipo de anemias, que son las anemias que se presentan por alteración en la forma de la hemoglobina. Entonces, digamos que en cierta manera son otro tipo de anemias que ya son enfermedades propiamente, que tienen alteraciones, digamos, ya genéticas que se están presentando a nivel del niño, que tienen un manejo ya por hematología específico, que tienen ya un manejo, digamos, diferente, no tanto de la dieta, aunque se recomienda sí en la dieta que haya suplemento de hierro y ácido fólico para ayudar pues a que se mantenga en la medida de lo posible pues la oxigenación con una buena cantidad de hemoglobina. Pero ya son situaciones mucho más puntuales, mucho más específicas, que pues no viene al caso cómo hacerlas. Obviamente tienen un componente hereditario, pueden empezar a tener ciertos cambios a nivel físico porque pues no van a crecer mucho, o empiezan a tener crisis en momentos de anemia fuertes por enfermedades y demás. Entonces ya digamos que sería otra connotación diferente. Para efectos prácticos, nosotros en casa con nuestros hijos es tener una alimentación muy balanceada, tratar de comer una buena proteína, vegetal o animal. Entiendo que haya personas que son vegetarianas y que no quieren comer proteína animal, pero digamos que la proteína animal también nos puede llegar a aportar un buen número de vitaminas que son importantes también en estos casos. Comer buena fruta, comer verduras, y todo esto, una dieta balanceada, nos va a hacer que nuestros chicos pues eviten ese riesgo de llegar a una anemia. La anemia per se puede ser un diagnóstico o puede ser un síntoma, ¿cierto? ¿Qué significa ser un síntoma? Que puede ser parte, la anemia, de una enfermedad, y que nosotros como pediatras tenemos que ir a buscar en caso de que sospechemos alguna otra cosa diferente a una deficiencia de hierro, ir un poco más adentro y ver qué es lo que puede llegar a estar sucediendo. Sé que es un tema técnico, sé que es un tema que posiblemente ustedes no vayan a verlo todos los días, como pueden llegar a ser una otitis o puede llegar a ser la fiebre, pero creo que es importante considerarlo porque ustedes pueden llegar a tener estas dinámicas, que el niño lo vean como cansado, que en el colegio no rinde igual, que se sienta como con sueño, que se sienta con las conjuntivas pálidas, que lo vean más pálido de lo normal. Entonces uno dice, es mejor consultar a ver qué es lo que está sucediendo, y bueno, que conozcan estos signos de alarma para que sepan cuándo ir al médico y poder hacer un estudio adecuado. Espero que les haya gustado este video y que les dé una información valiosa para su día a día con sus chicos. Suscríbete al canal, acuérdate que tenemos más de 100,000 suscriptores, y eso es gracias a que ustedes han compartido esta información con gente que le puede llegar a ser útil. Ayúdanos a crecer, vamos bien, nuestra intención realmente siempre va a ser informar, ayudar, y que ustedes se encuentren en un lugar donde la información sea veraz y que sea real y fácil de entender.
dale clic a la campanita y comparte este canal con quien crea le puede llegar a necesitar. Chao.